Testimonio de matrimonio restaurado. Mi esposo vivió una vida de soltero. La promesa del día. El corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. Proverbios 21:1. Tiara, ¿cómo comenzó realmente tu restauración? Deleítete en el Señor. Mis amadas hermanas en Cristo, en primer lugar quiero alabar a Dios por su amor y misericordia en mi vida, y le doy todo el honor y toda la gloria por mi testimonio. También quiero disculparme por la demora en enviar mi testimonio. Seguí posponiéndolo porque quería enviar un testimonio de un matrimonio restaurado desde mi perspectiva, pero ahora entiendo que todo debe ser desde la perspectiva de Dios y no la mía. Durante mucho tiempo fui tonta y ayudé considerablemente a destruir mi hogar. Ambos trabajábamos y vivíamos en diferentes ciudades y nos veíamos solo los fines de semana. Cuando quedé embarazada de nuestro hijo, pensé que Dios había respondido mi oración porque quería que volviéramos a vivir juntos. Mi esposo dijo que quería que volviéramos a estar juntos, mucho, así que pensé que esto era todo. Nuestros planes eran que cuando terminara mi licencia por maternidad, dejaría mi trabajo y finalmente viviríamos juntos. Pero cuando terminó mi licencia de maternidad, mi esposo insistió en que no renunciara, ya que estábamos construyendo una casa y el mercado laboral estaba mal y que solo sería por un poco más. Entonces regresé al lugar donde trabajaba cuando mi hijo tenía 5 meses y después de un tiempo un amigo en común comenzó a alertarme que mi esposo se estaba involucrando con una otra mujer, una compañera de trabajo. Al principio no lo creía porque pensaba que tenía lo que más deseaba. Él quería una familia, pero con el paso del tiempo noté algunos cambios en nuestra relación. Empeoró y los cambios fueron más notarios cuando me levanté y dejé mi trabajo y me fui a vivir con él. Fue entonces cuando supe que realmente se estaba involucrando con la otra mujer, lo cual se confirmó el día que vi un intercambio de mensajes de ambos en su celular. Cuando lo leí, me tiré al suelo y me golpeé la cabeza. Mi mente se tambaleaba al leer detalles tan íntimos que desearía no haber visto nunca. Esa noche peleamos mucho y lo que más hice fue ofenderlo para que sintiera algo de dolor que yo estaba sintiendo. En medio de nuestra discusión, después de la pelea, me dijo que ya no me amaba como antes y que toda esta distancia de vivir separados, junto con mis maneras mandonas y las veces que dije que no cuando me pidió por primera vez que lo hiciera, estar juntos y vivir en la misma ciudad, pero eso me hubiera significado cambiar de trabajo, por lo que me negué. Todo contribuyó al fin de su amor por mí. Dijo que se había acostumbrado a vivir otro tipo de vida, y en ese momento, cuando le pedí que pensara en nuestro bebé, que era inocente y no merecía que le pasara todo esto, ya era demasiado tarde. A través de una intensa presión continua, mi esposo finalmente cedió y dijo que lo intentaríamos de nuevo, pero solo por el bien de nuestro hijo. Recuerdo llorar y pedirle a Dios que salvara mi matrimonio, y creo que en ese mismo momento Dios comenzó a trabajar en mi corazón para confiar en Él para mi matrimonio. Pero todavía no tenía suficiente sabiduría. Incluso había comenzado a cambiar mi comportamiento. Y aunque un amigo cristiano me ayudó a través de la oración y el consejo, después de unos días, cuando todo salió a la luz,
No pude soportarlo y me fui de nuestra casa. Nunca hagas eso. Eso es todo lo que quiere el enemigo. Tomé a mi hijo y me fui a vivir con mi madre a nuestra ciudad natal, a unas 700 millas de distancia de nuestra casa, donde vivía y trabajaba mi esposo. Después de unos 15 días regresé a mi ciudad natal para vivir más cerca. Vino a visitarnos y reanudamos el intento de rescatar nuestro matrimonio por segunda vez. Pero insistió en que mi hijo y yo nos quedáramos donde estábamos y que se me iba y me mudaba de nuevo, todo terminaría para siempre. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Tiara, mientras lo buscabas de todo corazón? Cuando me encontré en esta situación de perder a mi familia, sentí que solo Dios podía transformar todo este dolor y cambiar esta situación que parecía totalmente imposible debido a las palabras duras y la frialdad de mi esposo hacia mí. Así que le pedí que me ayudara y comencé a buscar en internet para la restauración del matrimonio y encontré el libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio y su sitio web. Pedí el libro electrónico y lo descargué en mi teléfono y cuando lo leí fue cuando me di cuenta de lo tonto que fui durante tantos años. Me di cuenta de que había destrozado mi matrimonio. Yo era egoísta. Las cosas siempre tenían que ser a mi manera. Pero gracias a nuestro amado, en su infinita misericordia, me sacó de las arenas movedizas donde estaba y me abrió los ojos a la verdad, que es su palabra, y me colocó sobre la roca. La verdad, como dice en su palabra, nos hace libres y estoy muy agradecida por eso. Con Dios todo es posible. Hoy soy una mujer nueva. Sé que todavía necesito cambiar, pero mi amado me está moldeando todos los días. Toda gloria y alabanza para Él. Dios nos está moldeando a todos y mientras esto sucede, nuestra situación se transforma porque Él hace que todas las cosas cooperen para nuestro bien. ¿Qué principios de la palabra de Dios o a través de nuestros recursos, Tiara, te enseñó el Señor durante esta prueba? Debemos poner a Dios primero en nuestras vidas. Debemos clamar a Él y clamar solo por Él. No podemos llorar por nuestro marido. Él debe ser quien queremos. Traté de seguir los principios del libro, cómo Dios puede y restaurará su matrimonio. Pero hasta que Él fuera mi esposo celestial, cambiaría, pero volvería a cambiar. Este libro es maravilloso y claro para conocer más de la palabra de Dios y aferrarme a sus promesas para mi vida. Pero fue aprendiendo a vivir en abundancia que cambié por dentro y sobrenaturalmente comencé a seguir los principios sin siquiera intentarlo. El ayuno y las oraciones me ayudaron a humillarme y todavía me ayudan mucho a mantener mi espíritu apacible y tranquilo. También es necesario ponerse todas las armas espirituales y por supuesto la palabra de Dios. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó, Tiara? Los momentos más difíciles fueron cuando mi hijo y yo nos quedamos en nuestra ciudad natal mientras mi esposo vivía una vida de soltero. Me dolía el corazón y tuve muchas noches de llanto, donde clamaba a Dios de rodillas para que me quitara este sufrimiento. En todo momento sentí su presencia, reconfortándome y dándome fuerzas para continuar para la gloria de su reino. Fue durante los momentos más dolorosos de mi camino cuando me di cuenta de que Dios siempre estaba a mi lado y cuando pensé en rendirme, me dijo que le creyera por mi matrimonio. Tiara, ¿cuál fue el punto de inflexión de tu restauración? El punto de inflexión fue cuando comencé a depender más de Dios y menos de mi esposo.
y Dios, en su infinito poder, comenzó a orquestar todo a mi favor. Tuve mucha dificultad para dejar de luchar en la carne, así que vi que cuanto más dejaba de luchar en la carne, Dios actuaba más a mi favor. Así que, hermanas, que Dios sea Dios para que las cosas empiecen a fluir. Empecé a alabarlo en todas las situaciones y eso cambió totalmente la atmósfera espiritual en mi hogar y en mi vida. Y entregué mi futuro y el de mi hijo a mi esposo celestial para que se hiciera según su voluntad. Dicho de paso, su voluntad, su plan, es mucho mejor que el nuestro. Regocijo en el Señor siempre. Nuevamente os diré, alegraos, que vuestra bondad sea conocido de todos. El Señor está cerca, por nada estáis afanosos, sino en todo, en oración y súplica, y con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios. Filipenses capítulo 4, 4-6. Cuéntanos, ¿cómo sucedió Tiara? ¿Su marido solo entró por la puerta principal? Tiara, ¿sospechaste o pudiste decir que estaba cerca de ser restaurada? Una mañana recibí la noticia de que mi esposo había sido despedido y la otra mujer también había sido despedida. Mi esposo me llamó un día después para decirme que lo habían despedido. No comento sobre el despido de la otra persona y yo tampoco pregunté nada. Y que regresaba a nuestra ciudad natal. Alabé a Dios porque sabía que era su actuar y la restauración debe ser su plan. Al leer una lección ese día pude ver cuán real es lo que la hermana Erin nos está diciendo sobre el regreso de nuestros esposos, que regresan a casa después de una crisis. Cuando mi esposo regresó a nuestro hogar y ciudad natal, no fue como esperaba. No fue un hombre transformado ni pidió perdón. Es como nos dice Erin, al principio no hay forma de que deseas este matrimonio restaurado, pero a medida que pasa cada día comenzamos a ver a Dios completando lo que comenzó. Siempre y cuando nos vuelvas a la forma en lo que lo harías, han manejado cada crisis. Mientras mantuve a mi esposo celestial primero, lo cual no es fácil, pero me escabullí para tener intimidad con él. Comencé a ver muchos cambios en el comportamiento de mi esposo. Empezó a hacer planes para nuestro futuro. Nuevamente sé que Dios terminará lo que comenzó y que es Dios, no nosotros, quien restaura. Él tiene el control de la situación. Solo Dios pudo haber orquestado lo que condujo a mi restauración. Mi esposo regresó a casa después de que lo despidieron, y lo que lo llevó a no tener contacto con la otra mujer o querer contacto porque ella es lo que provocó que lo despidieran. Lo que supe más tarde. Sé que fue Dios quien permitió que esto sucediera y lo sacó de ese lugar en su vida para que pudiéramos ser restaurados y comenzar de nuevo. Esa fue una de las respuestas a una de mis oraciones. Le pedí a Dios que construyera un cerco de espinos alrededor de mi esposo y lo sacará de esa ciudad y de ese trabajo para que pudiéramos estar juntos como familia. Como corrientes de agua, así es el corazón del Rey en la mano del Señor, que lo inclina a toda su voluntad. Proverbios 21:1. Deleítete también en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Salmo 37:4. Por tanto, he aquí, rodearé de espinas tu camino, y levantaré un muro de vallado, para que no encuentre sus caminos. Irá tras sus amantes, pero no los alcanzará, y los buscará, pero no los alcanzará. Ella lo hará, entonces dirá, iré, y seré mi primer marido, porque entonces estaba mejor que ahora. Oseas, capítulo 2, versos 6-7.
¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te ha ayudado, Tiara? Sí, el libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio. Animación diaria, devocionales, cursos y también el libro Una mujer sabia, que estoy leyendo ahora. Estos recursos son una bendición para nosotros, que estamos sedientos de verdad y de un cambio real en nuestras vidas. ¿Te interesaría ayudar a animar a otras mujeres, Tiara? Sí, tengo muchas ganas de poder ayudar a otras mujeres. De cualquier manera, Tiara, ¿qué tipo de aliento le gustaría dejar a las mujeres en conclusión? Mis queridas hermanas en Cristo, nunca renuncien a sus familias, porque nuestro Dios es un Dios de verdad y hace que suceda lo imposible. Él es fiel en cumplir cada promesa que nos ha sido prometida. Así que aprovecha este momento en tu camino para deleitarte en el Señor. Estaré orando por todos ustedes y ya con certeza puedo ver la victoria para cada uno de ustedes. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará todo. Salmo 37:5.